de la capital federal. Tremendo esto. Gracias por venir, Agapo, nuevamente. Gracias a vos. Daniel, ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás notando estas noticias o no? ¿Vos te enrolás en los anticuarentena o no? ¿Cómo lo venís Me parece llevando? que no es ni una cosa ni la otra, son las dos, digamos. Hoy, lamentablemente, tenemos que ser responsables y la realidad es que hay que intentar quedarse en casa, sobre todo por aquellos factores de riesgo que tienen algunos parientes cercanos a nosotros. Y en mi caso, desgraciadamente, mis padres ya han fallecido, pero bueno, los tengo a mi suegro y la verdad que sería para mí un golpe muy fuerte si tal vez por alguna negligencia de mi parte ellos se pudieran contagiar. Entonces me parece que hay que atender el reclamo de los comerciantes, de los cuentapropistas, que realmente la están pasando, creo que como nunca se vio de mal. Pero el reclamo es genuino, ¿no? El reclamo hay que atenderlo. Las autoridades, los ejecutivos municipales, provinciales y nacionales tienen que atender ese reclamo, tienen que salir a bancarles la parada, a subsidiarlos, a ayudarlos económicamente, porque son la única posibilidad que tenemos de que esto se recupere en términos de creación de empleo, de trabajo. Es decir, la verdad que sería muy triste que de repente se empezaran a fundir restaurantes, bares, hoteles y que dentro de unos meses aparezca algún especulador y los compre con 2,20 y se lleve por poco dinero el trabajo y el sacrificio de comerciantes de toda una vida que les costó a fuerza de sudor, de trabajo, de sacrificio, de horas y horas de laburo poder tener su negocio, su empresita, Y la verdad que son momentos dramáticos para esa gente y creo que en ese sentido los ejecutivos municipales, no tanto el municipio porque tiene pocas herramientas, pero sí la provincia y la nación están un poco ausentes, ¿no? Es decir, es todo muy discursivo, todo una ayuda medio para la tribuna, pero en la práctica, en la realidad, esas ayudas no llegan. Pero hoy creo que hay que guardarse, hoy creo que nos cueste, nos pese, lo que digamos, hoy hay que guardarse porque las balas cada vez te quedan más cerca. Yo hace 2 meses atrás no conocía a nadie, hoy conozco montones de personas que están lamentablemente con COVID. Esto para nosotros recién empieza. Lamentablemente cerramos cuando no había, abrimos cuando hay, hoy tenemos que volver para atrás. Nos dedicamos a criticar que si los irlandeses, que si los suecos, que si esto, que si aquello, que si Chile, que si... La verdad es que hoy tenemos los peores indicadores del mundo. Obviamente nadie tiene el diario del lunes, esto es algo nuevo para todos, pero creo que no se ha estado a la altura de las circunstancias. ¿En términos de qué? De salud y de economía. Lamentablemente lo que va a quedar después de todo esto va a ser muy duro y mucho peor de lo que vivimos en el año 2001, porque en el año 2001 había una crisis económica muy fuerte, pero la maquinaria estaba funcionando, la cosa funcionaba. Hoy tenemos todo parado. ¿Qué rubro, primera pregunta, qué rubro ves más complicado vos, si ves alguno que advertís? Obviamente aquellos que no pudieron abrir nunca, como por ejemplo los jardines de infantes. Si jardines de infantes hay 500 solo en la ciudad de Rosario, no pudieron abrir una sola vez, no tienen, a diferencia de los colegios que todavía siguen recibiendo la cuota mensual, más tarde, más temprano, en cuota, a duras penas, pero siguen recibiendo esa cuota mensual para mantener a las estructuras de los colegios y además tienen obviamente la parte que le corresponde a la provincia en términos de ingresos económicos. Pero los jardines de infantes no tuvieron nada, absolutamente nada. La gente retiró a los chicos, dijeron, bueno, mirá, disculpame, no te puedo seguir pagando la cuota, y están liquidados. Y así mismo los transportes escolares, todos aquellos que realmente no han podido salir a trabajar, los hoteles. Los hoteles no pudieron trabajar nunca, los moteles creo que pudieron trabajar 2 o 3 semanas y realmente el movimiento que tuvieron, porque la gente no deja de tener miedo, el movimiento ha sido ínfimo, toda esa actividad, la gastronomía, bares, restaurantes, bares americanos, pubs, todo eso están destrozados, Daniel, realmente no tienen dinero, la mayoría ya han quemado todos sus ahorros, todo aquello que habían podido ahorrar en términos de una eventual amortización de sus primeras inversiones. Claro. Parece que esos sectores están realmente muy mal. Muy mal, sí, me hiciste ver el de los jardines de infantes que no lo tenía debidamente tabulado, claro, porque es todo ingreso de los padres de los chicos, depende exclusivamente de ellos. A ver, Daniel, todos los días, yo que estoy relacionado con la administración de renta inmobiliaria, todos los días se desocupan 4 o 5 locales, es decir, todos los días, tipos que no aguantan más, que cierran la persiana, que hicieron una inversión y que ven que a lo mejor 3, 4 o 10 años de su vida se fueron
en nada cuando tuvieron que cerrar esa persiana. Tipos que están destrozados, digamos, tipos que tienen su familia, que han tenido un status quo en términos de nivel de vida básico. No estoy hablando de las grandes fortunas, estoy hablando del tipo que tiene un negocito y que con eso vive la familia, con eso paga el colegio, el club, si es que ya no le dio de baja el club, que paga los impuestos. Ese tipo está realmente mal, pero muy mal. Insisto, y nación y provincia están al margen, ¿no? Como diciendo, con las patas arriba del escritorio, bueno, pero que saquen los ahorros, que le pidan al padre, a la madre, al tío. No es así, el mundo no funciona así, la economía no funciona así, la vida de los ciudadanos no funciona así. Ahora, con la explosión que se estaba registrando en provincia de Buenos Aires, y dado que estamos a 300 kilómetros nada más de Capital Federal y la provincia lo tenemos ahí al toque, ¿Santa Fe se podía salvar de lo que está sufriendo ahora? Santa Fe podría restringir, podría haber hecho no te digo de prohibir, porque yo tampoco estoy de acuerdo en eso de cerrar las fronteras interiores, porque aparte es anticonstitucional, pero sí tener controles más estrictos en las entradas, ¿no? Claro. Hisopados, también los hisopados demoran en tener los resultados, pero bueno, lo hisopaste, le tomaste los datos, el tipo siguió, sabés dónde fue, tenés el teléfono celular del camionero, el que fuera, lo llamás a las 24 horas, che, mirá, vení porque te dio positivo, pero no hicimos ese trabajo. No, ese trabajo no lo hicimos. Yo creo que Santa Fe y todas las provincias pudieron haber tenido sus controles, pero nos relajamos. Con esta historia de la salud, primero la salud, no atendimos lo demás y en realidad se nos escapó la tortuga. Claro, yo notaba el tema de la autopista Rosario-Santa Fe y lo noté desde que hablé con un fotógrafo en uno de los primeros operativos. Llega y dice, es medio teatro esto. Paraban a 4 para que le hagamos las fotos y atrás nuestro, ¿sabés cómo entraban? Entonces vos decís, ¿y en qué tiempo era? Y era en el mismo tiempo en que uno salía a los bares, en la reanudación de la apertura de los bares, y te pedían los documentos y todo, ese protocolo y requisito. Vos decís, al propio ciudadano lo sometés a ese control y en la autopista, con la explosión que hay en provincia de Buenos Aires, dejás liberado, porque pasaron 10.000 vehículos por día, pasan normalmente 30.000 vehículos, y cuando pasaron menos vehículos en toda la cuarentena, fueron 10.000, es decir, no era una cifra baja, era mucho. Y te estoy hablando de la autopista Rosario-Buenos Aires, pero también por la Ruta 8, en el departamento General López, del sur de la provincia, era otro problema también. ¿Presumís que puede anunciar Perotti ahora a partir de este próximo fin de semana? Con los indicadores que estamos teniendo, yo temo que no tengamos buenas noticias. Esto lo digo desde el más puro sentido común, no hay ningún indicio de que hayan bajado los contagios, por el contrario han aumentado, entonces sinceramente no veo buenas noticias para esta próxima quincena. ¿Te molestó algo del mensaje de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, de alguno de los referentes nacionales con relación a la cuarentena, o en general para vos en todo este periodo han acertado en las observaciones? No, creo que Cambiemos para adentro merece una autocrítica, en todo sentido y desde todas las épocas, ¿no? Desde que dejamos de ser el gobierno. Hay distintos criterios, están aquellos que alientan a la negativa de la cuarentena, están aquellos que son más responsables. Yo creo que muchas veces en la política no dejamos, terminamos transmitiendo ser un interlocutor de lo que pasa en la calle, ¿no? De lo que opina la gente. Y la verdad que la calle en este sentido está muy molesta, está muy angustiada y en ese sentido, en algún punto, tiene expresiones que pudieran interpretarse como irracionales, pero responden ni más ni menos a esa angustia, ¿no? Esa cosa que muchas veces uno no la... Afortunadamente, en mi caso, por ejemplo, no la padecemos, pero aquellos que realmente la pasan mal pueden tener expresiones que en algún punto puedan ser irracionales, y sectores de la política, son fundamentalmente de los que nos toca hacer oposición, muchas veces recogen esa temperatura, ese ambiente que hay en la calle y lo replican. En ese sentido yo creo que hay que ser un poquito más, hay que ser moderado, creo que hay que ser responsable y hay que tener en cuenta de que uno puede criticar las medidas del gobierno y de hecho hemos sido muy críticos, pero la realidad es que hoy los datos nos implican o nos dicen que nos tenemos que quedar adentro y en ese sentido
no es darle la venia al gobierno, simplemente que es un dato de la realidad. Nos guste o no nos guste, eso está pasando y está pasando hoy. Y lamentablemente, como dije antes, cerramos cuando no había, abrimos cuando hay y hoy estamos pagando las consecuencias. Y con relación a las figuras acá locales de Cambiemos, ¿han actuado bien lo que está haciendo Roy López Molina? No lo sigo en el punteo día a día, pero en general, no sé, desde sus observaciones o no observaciones al gobierno de Havkin, a la gestión, a la intendencia, a lo que analiza con relación al gobierno de Perotti. ¿Cómo lo ves, por ejemplo, a Roy? Es en el sector en que vos te encolumnás, Sí, digamos. sí, por supuesto. Nosotros hemos tenido un debate interno dentro de nuestro interbloque y lo que hemos tratado es de, por un lado, ser esos interlocutores que te decía antes del humor colectivo, de aquellos que la están pasando mal, pero siempre enfocándonos en que a esos sectores había que ayudarlos, nunca en el sentido de que habría que abrir la cuarentena o que tendríamos que tener una política distinta en cuanto a lo que está pasando hoy en los sectores de salud. Es decir, lo que está pasando hoy es dramático, es auténtico, es real y no podemos cambiarlo. Pero lo otro sí debemos focalizar en términos del gobernador de la provincia y en términos de nación, la ayuda que no está viniendo a los sectores económicos que son, insisto, los únicos que van a poder recuperar el empleo en la República Argentina. Eso no se está atendiendo, con lo cual creo que vamos a tener un escenario a futuro relacionado con los sectores económicos más vulnerables, con aquellos comerciantes y sobre todo los comerciantes, las pymes, los pequeños industriales, que la van a pasar muy mal y va a haber muchos puestos de trabajo menos de acá a los próximos 12 meses. En ese sentido, intentamos ser ecuánimes, en ese sentido intentamos ser responsables. No atentamos contra la cuarentena, pero sí visibilizamos lo que le está pasando a la gente y en ese sentido hacemos los reclamos. ¿De qué se está ocupando el Consejo Agapo? Hoy tuvieron sesión. Hoy tuvimos sesión, en líneas generales, bueno, tuvimos un proyecto de Roy López Molina, del cual nosotros acompañamos, que tiene que ver con la jurisdicción de las islas que son propiedad de la ciudad de Rosario, que por primera vez se genera una instancia de control en términos de jurisdicción con esas islas. Es un viejo reclamo que habíamos tenido, esas islas estaban en una especie de limbo. Bueno, hoy realmente se ha ejecutado una especie de soberanía sobre esas islas, se han votado proyectos que tienen que ver, porque más allá de que han cesado las quemas, que tienen que ver también por una cuestión, llamarle climática, pero el problema sigue subsistiendo y es incipiente. Bueno, se siguen votando proyectos que tienen relación con eso. Votamos, obviamente, proyectos que tienen que ver con paridad de género, preocupaciones por la ola delictiva, realmente lo que nos está pasando a los rosarinos. Seguimos siendo la ciudad del país con mayor índice de homicidios por cantidad de habitantes. Nos sigue Santa Fe ciudad, y eso viene de hace ya décadas. No décadas, te diría que hace unos 15 años de esta parte. No hay indicios más allá del proyecto que ha presentado el ministro Saín en términos de reforma del sistema de seguridad de la provincia de Santa Fe, que son 9 puntos muy buenos, muy proactivos, muy atendibles, muy del sentido común, pero que requiere de un presupuesto importante, pero sobre todo requiere de un acuerdo político, sobre todo con los sectores de la oposición, con lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, con el bloque del ex gobernador Lifchit. Si no hay un acuerdo político en términos de bancar ese nuevo proyecto, ese nuevo reforma, ese rediseño de las fuerzas de seguridad, vamos a seguir con el mismo problema. Ahí vemos en pantalla qué podrá hacer Havkin los próximos 3 años, lo que le resta del mandato. La verdad que, independientemente de que nuestro rol de opositor nos implica ser auditores de la gestión municipal, es decir, nuestro rol como concejal es auditar, es controlar al intendente, es hacer un seguimiento de su gestión, hoy debo decir que sería muy irresponsable de nuestra parte cargar las tintas sobre un municipio que está absolutamente quebrado. Ajá. El municipio de Rosario está quebrado literalmente en términos económicos, se paga lo mínimo indispensable. El intendente Havkin recibió la municipalidad con más de 4.000 millones de pesos de deuda, con un déficit de casi 2.000 millones de pesos anuales. Está pagando como puede a partir de bonos que le ha facilitado la provincia, con algunos adelantos de coparticipación, que son adelantos, significa que el mes que viene o el año que viene no lo va a tener. Y que Perotti se lo puede querer descontar. Perotti se lo puede querer descontar, es decir, hoy estamos viviendo o se está sosteniendo con esos adelantos de coparticipación. La situación del municipio es muy crítica, creo que el intendente va a tener que hacer un rediseño del gasto, va a tener que ver de qué manera puede hacer para reducir ese gasto, con lo cual
la verdad, y más allá de que sea opositor y que me cueste decirlo, hoy por hoy el intendente Hapki está haciendo un buen trabajo. La pandemia de alguna manera también, y hay que decirlo, le está poniendo un velo a lo que es la gestión, porque la gestión depende fundamentalmente de una buena administración de recursos económicos que no tiene. Con lo cual hay que apoyarlo, hay que estar del lado de él, hay que hacer lo posible para generarle la gobernabilidad, porque si el municipio se cae, nos caemos todos. Macri, lastre o figura de Juntos por el Cambio. Ahí tenés el título y la pregunta. No, Macri, a ver, pensemos que Macri empieza su proyecto político prácticamente de la nada, siendo un personaje incipiente a través de su paso por Boca, después intenta meterse en la política, logra llegar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a partir de ahí crea la bipolaridad política de la República Argentina después del radicalismo. Sí. O sea, no podemos desatender ese dato de la realidad, ese dato histórico de que se volvió a generar el bipartidismo en términos de estas dos coaliciones, ¿no? La coalición peronista, por un lado el kirchnerismo y los sectores peronistas, y por el otro lado Cambiemos, obviamente encabezado y dirigido en su momento por el presidente Macri, pero hoy Cambiemos está consolidado, y está consolidado fundamentalmente por la gestión política que hizo el expresidente Macri. Obviamente yo personalmente creo que la política es necesariamente renovación. No podemos estar permanentemente pensando que si no es fulano no tenemos destino. Gracias a Dios, Cambiemos tiene cuadros políticos impresionantes y a mí me gustaría particularmente que el año que viene se empiece a dirimir en las internas abiertas esas posiciones políticas dentro de Cambiemos y ni hablar de cara al 2023. Creo que esta posibilidad que tiene el partido de tener tantos cuadros políticos debe dirimirse a través de una buena interna, y las internas deben ser positivas, deben ser proactivas, deben servir para nivelar fundamentalmente para arriba. Y yo recuerdo que desde Buenos Aires, cuando fue la interna entre Anita Martínez y Roy López Molina, desde Buenos Aires querían impedir la interna. Ajá, y después de la interna, en la cual Roy López Molina le gana a Anita Martínez por 10.000 votos, los votos no solamente no se dividieron, sino que se sumaron y se multiplicaron. Así es. Fue la primera vez que dos contrincantes suman sus votos para la general y encima aumentan en casi un 10% la cantidad de votos. Eso le enseñó a Buenos Aires, y esta es una cosa que hay que decirla, le enseñó a Buenos Aires que las internas, bien entendidas, serias, cuando se discuten ideas y no posicionamientos para la tribuna, las internas son necesarias y creo yo que es lo que necesita este país. ¿Y ahí fea ese hombre a Larreta? Sí, por supuesto. ¿Nueva figura? Larreta es una máquina de laburar. Yo lo sufrí. Yo a Larreta lo sufrí en la campaña de Miguel del Cel de 2015, donde él fue el jefe de campaña de Miguel del Cel para la gobernación. Ah, y los hacía trabajar. No. Es una máquina de laburar. Él decía, la reunión empieza a las 3 y empezaba a las 3 menos un minuto. Si alguien llegaba tarde, no lo saludaba. Y terminaba a las 4 menos un minuto. Tablero de control, consignas, a la semana siguiente venía a decir, bueno, Agapito, ¿qué hiciste? Fulano, ¿qué hiciste? ¿Cumpliste con tu trabajo? ¿No lo cumpliste? Una máquina. ¿Esa es Larreta? Esa es Larreta, una máquina de laburar. Un tipo que labura 12, 14 horas por día, es recontra inteligente, es un moderado, pero no es un tibio. Larreta es un tipo que te va a decir, ante un mismo escenario, reforma judicial. La tribuna te dice, no, porque Cristina lo quiere para zafar de la cárcel. Larreta te va a decir, lo importante o lo grave de la reforma judicial es que no se está debatiendo en términos de la recuperación del futuro judicial de la República Argentina. Ese es el tipo que necesitamos, un estadista, un tipo que se salga de la discusión de bar y vaya a lo que necesita el país para los próximos 30 años. ¿Y el gobierno nacional, Alberto Fernández, lo subió al ring deliberadamente o no? No, yo creo que fue un momento en donde no había lugar para el disenso. Fue un momento en donde el argentino angustiado y sobre todo en un escenario absolutamente extraordinario, excepcional, donde no había ninguna certeza, la verdad que no hubiese sido positivo para la política marcar una diferencia en ese momento, sobre todo por la cara visible o lo que representaba en ese momento Larreta como el único distrito ejecutivo propio del PRO, no de Cambiemos, que Cambiemos tiene otras jurisdicciones donde son ejecutivos, pero propio del PRO, Buenos Aires, provincia, con Kicillof, Larreta y el presidente. Creo que esa imagen fue positiva y fue necesaria. Obviamente,
Ahí no había nada para decir, ahí no había para nada que discutir, estábamos hablando de la ciudad, de la salud de los ciudadanos, pero a partir de ahí, y obviamente con el disparador que tuvo que ver con la queja, con el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires, un reclamo absolutamente legítimo, reclamo que viene de hace muchísimos años. A partir de ahí nos pareció realmente una bajeza por parte del presidente sacarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires casi 1,5 puntos de la participación, al pretexto de que la Ciudad de Buenos Aires estaba muy bien, que era opulenta. La verdad que creo que los argentinos tenemos que empezar a nivelar para arriba, es decir, tenemos que tomar un ejemplo de algo que está bien administrado, porque no nos olvidemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo muchas décadas de que con buenos presupuestos, o incluso mejores a lo que tuvo Larreta, teníamos un estado de degradación terrible en toda su estructura urbana y de servicios. Bueno, ahora la lectura política que cabe luego de esta medida del gobierno nacional es que prácticamente el gobierno kirchnerista, fernandista, le regaló prácticamente el electorado de Capital Federal, ahí donde ustedes sacan cerca del 60% de los votos. Ha resignado prácticamente ese territorio de cara a las elecciones del año que viene, si es que las vamos a tener normalmente, digo por efecto de la pandemia y demás, esperemos que sí. Regala ese territorio electoral y trata de sumar lo más que pueda en provincia de Buenos Aires y a partir de ahí contrarrestar. Yo creo que la lectura política que corresponde en este momento, luego de esa movida. Sí, creo que coincido con lo que sí, me parece que fue una torpeza por parte del presidente, fue un error en términos políticos, pero va a terminar siendo un error en términos cualitativos, porque la realidad es que Larreta es un excelente administrador, tiene un equipo extraordinario de trabajo y van a poder suplantar esos recursos económicos que ya no le vienen, obviamente con un ajuste, obviamente con una intervención quirúrgica de aquellas secretarías, de aquellos ministerios que pueden reducir sus gastos en pos de mantener la seguridad, en pos de mantener la salud, que hoy por hoy es lo que más le importa al ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires y en definitiva a los ciudadanos de la República Argentina. Realmente lo que ha hecho Larreta, y obviamente con el antecedente previo del presidente Macri en Ciudad de Buenos Aires, es admirable, porque insisto, con lo mismo, otros referentes políticos que tuvieron la oportunidad de gobernar la Ciudad de Buenos Aires, con los mismos recursos o incluso mayores, no pudieron hacer ni la mitad de lo que hizo Larreta en estos años. Bueno, intuyo que te gustaría más Larreta candidato a presidente dentro de 3 años que Macri candidato a presidente, pero va a ser una pregunta que te vamos a hacer más adelante, Gaby. Yo creo que Macri puede ser un excelente avalista de la gestión del PRO y de Cambiemos de aquí para adelante. Creo que es una figura fundamental y trascendente en el partido, pero debe sobrevolar lo que está ocurriendo hoy en términos de como decían en algún programa de radio, se tienen que acomodar los melones. Y ahí es donde Mauricio Macri... Hanglin, exacto. Ahí es donde Mauricio Macri debe sobrevolar esa realidad y poder contribuir a que el PRO tenga buenos cuadros de cara a las elecciones del año que viene. La última, Monzó dijo hay que jubilarlo. No, me parece desacertada, muy desacertada esa apreciación. Lejos de jubilarlo, creo que Macri tiene que ser y debe empoderarse en términos, insisto, de este control, de esta gestión del partido, ¿no? De terminar de consolidar al partido como esa segunda oposición y pensar en el armado ya no como una oposición, sino como un gobierno, como una alternativa de gobierno viable de cara al 2023. Gracias por la visita, Gapo. No, por favor, al contrario. Un gusto haberte entrevistado también nuevamente y que respondas en un día que hubo sesión en el Consejo también, porque de alguna manera los cansa. Gracias. Bofe, te voy a pedir el mismo separador de recién, porque me gustó lo que hizo Ansaldi, que le dimos licencia para que hoy no esté en la cámara, pero lo reemplaza Nelson Musto, pero me gustó la edición que hizo. Y fíjate si nos podemos conectar, aunque sea para saludarlo, a nuestro compañero que está atravesando la enfermedad, a Diego Coronel, y lo sacamos por Zoom en los últimos minutitos.
En 1 minuto y medio, si Dios quiere, estamos con esa comunicación y lo escuchamos a Diego. Y si no, hacemos el cierre y ya viene Lucas Amerizo, me parece. Gracias de nuevo, Capo. Un abrazo. Gracias, Benelli, gracias por el té, que es muy rico. No sé si los demás lo toman, pero a mí me encanta. Este fue un té verde. Muy bueno. Té verde de hoy. No, este es la primera vez que llegó. El otro día la pifiamos con uno con Capachi, pero bueno, ahí estuvo. Dividimos y vemos cómo cerramos.